Voy a comenzar con una frase, con una oración, con un pensamiento de nuestro rito del servicio dominical. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El tema que he elegido para esta oportunidad es el simbolismo místico de la cruz. Comienzo. La vida, la obra, la pasión y crucifixión de Jesús, el Cristo, es uno de los hechos más cruciales en la historia conocida y al mismo tiempo tan trascendental para la evolución del hombre que la mente del místico y del ocultista pueden encontrar la inspiración necesaria para entender y adentrarse en las grandes verdades espirituales. Tan valioso es hablar del Maestro Jesús desde un punto de vista histórico como considerarlo en toda su riqueza simbólica, porque toda su vida fue un drama magistralmente ejecutado mediante el cual aleccionó a los de su tiempo y marcó todo el devenir de la humanidad. Es sabido por cada miembro de la fraternidad Rosacruz la excelsa importancia de Jesús como maestro y mensajero del Padre y la significativa misión que se le encomendó. Su encarnación en este plano fue un evento de tanta trascendencia cósmica que su advenimiento en este plano terrenal llamó la atención de todos los ocultistas y místicos de la época. De acuerdo con las enseñanzas esotéricas, para el tiempo de su nacimiento, todos los oráculos de Oriente callaron para prestar atención al más grande entre los grandes, a aquel receptor de la palabra que vendría a elevar el estado de conciencia de la humanidad y a establecer la comunicación rota con el Padre. Y es que Jesús, el Cristo, es el camino para comunicarse con los planos superiores y permitir al hombre en evolución a contactarse con la verdadera patria, de la cual cada uno de nosotros somos un exiliado. Por ende, su vida, tanto histórica, terrenal, como divina y trascendental, es el suceso más fuerte e inspirador que la historia pueda concebir. Su mensaje, su palabra, sus públicas y secretas enseñanzas constituyen el camino para la liberación del alma de los hombres, del cautiverio en esta cruz terrenal que constituye este plano físico de imperfección. Hacer un análisis de cada suceso transcurrido, desde la última cena, de su aprisionamiento, del juicio arbitrario del Sanedrín, del brutal azote, de su pasión, de su dolorosa coronación, sería un trabajo muy exhaustivo, suficiente para llenar varios volúmenes. Esta exposición se concentrará solo en algún acontecer del drama de la crucifixión física del Maestro, proceso de impacto tan poderoso desde el punto de vista místico que aquellos que compartieron tal experiencia tuvieron que prepararse adecuadamente para tal evento. Y especialmente solo me circunscribiré al simbolismo que para nosotros como místicos cristianos tiene la cruz. Como referencia incipiente para esta exposición, hay que mencionar que la cruz, como objeto de sufrimiento y ejecución, fue usada en tiempos pasados como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, Asiria, Persia, Palestina, Cartagena, Grecia y Roma. La ejecución en sí consistía en fijar al reo en la cruz y atarlo con gruesas cuerdas las manos y los pies. La muerte se producía en asfixia gradual, por lo que podía durar días. En los casos más crueles, de mayor condena, se usaban clavos, traspasando muñecas y pies
con lo cual el suplicio se intensificaba. Primitivamente se empleaba un solo madero de empalizada o de fortificación o un palo aguzado en su parte superior, bien conocido por los asirios, persas, cartagineses y egipcios. Los israelitas sabían bien lo que era, entre comillas, colgar a alguien de un madero. Esto hace referencia incluso en Samuel, capítulo 19, versículo 9. Los griegos y romanos modificaron a su tiempo el primitivo madero, añadiéndole un madero transversal, llamado patibulum. Es de ellos que los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha. La crucifixión romana, de la cual participó el Maestro Jesús, consistía, previo a un azote, en arrastrar el propio Taurus, o el patíbulo, al lugar del castigo, donde el otro Taurus estaba hundido en la tierra. Los brazos de la víctima eran extendidos en el patíbulo que él llevaba al lugar y un clavo era introducido en cada mano. La viga transversal, el patíbulo, era levantada por cuerdas, con las manos enclavadas y ajustada con un clavo largo a la viga vertical. Entonces, y finalmente, los pies del condenado eran clavados a la viga vertical. Así se completaba la crucifixión y solo restaba que el condenado, en medio del sufrimiento, desnudo, víctima del dolor que provocaba desmayos varios, con asfixia gradual, calambres, emitiendo hemorragias y heces, sucumbiera. En definitiva y en muchos casos, el suplicio terminaba cuando el condenado se le rompían las piernas, lo que provocaba en segundos, por asfixia fulminante, la muerte. El hecho trascendental de la crucifixión del Maestro Jesús en la Palestina de alrededor del año 30 de nuestra era deja para muchos una interrogante que en sí tiene una respuesta trascendental. ¿Por qué esta muerte de cruz y no otra? Como mensajero directo del Padre, Jesús, el Cristo, en su momento más trascendental, debía constituir el símbolo cósmico o universal por excelencia, y este símbolo es la cruz. La cruz, con la intención de reflejar una idea de forma material, ha sido utilizada por el hombre durante todas las etapas de su vida, pintada en cavernas o tallada en maderas, huesos y piedras. Ha sido representación de la vida o la muerte. Como tal, ha guardado siempre en su interior ese sentido cósmico religioso que tanto deseamos desentrañar. Su relación con lo divino, lo inmaterial, lo inaccesible y con el incomprensible origen del mundo ha hecho de este signo el símbolo por excelencia de muchas creencias. Adentrándonos más profundamente en el tema, hay que considerar el hecho que la cruz, desde la más remota antigüedad, estuvo muy ligada a los procesos iniciáticos de las escuelas de misterio. Nuestro tutor Machénder, en su libro El cristianismo Rosacruz, capítulo 9, Alegorías astronómicas de la Biblia, señala: las investigaciones ocultas que están basadas sobre los imperecederos recuerdos que se encuentran en la memoria de la naturaleza fijan la fecha de construcción de la gran pirámide de Gizeh más o menos en el año 250.000 a.C., cuando se le empleaba como templo de iniciación en los misterios y era el lugar donde se guardaba un gran talismán. En un periodo posterior de su historia, las informaciones ocultistas nos dicen que la pirámide era el templo de los misterios que han degenerado ahora en la masonería. En uno de los ritos, llamado la Puerta de la Muerte, el candidato era atado a una cruz de madera y llevado a una cripta subterránea en la que permanecía en trance durante 3 días y medio. Durante este intervalo, mientras su cuerpo denso permanecía, el ego encerrado en sus vehículos sutiles viajaba conscientemente en el mundo del deseo,
guiado por los hierofantes que lo tenían a su cargo. Se lo sometía a las pruebas del fuego, de la tierra, del aire y del agua. Esto es, se le mostraba que cuando funcionaba en tal cuerpo, ninguno de esos elementos podía afectarlo, que entonces podía atravesar una montaña tan fácilmente como se atraviesa el aire, que podía vivir en un horno candente o en el fondo del gran abismo con toda comodidad y confort. Al principio el neófito se asustaba de los elementos, y por eso el iniciador estaba presente para darle seguridad y ayuda. Al surgir el sol del cuarto día, se le llevaba a la plataforma de la pirámide, donde los primeros rayos del sol naciente lo despertaban de su sueño, durante el cual había estado visitando el purgatorio. Cuando se despertaba, se le entregaba la palabra y se le llamaba el primer nacido. Se constata, por lo tanto, que la cruz, desde la más remota antigüedad, desde milenios, ha constituido el factor, el objeto de pruebas de avance espiritual y como tal ha representado la muerte, pero también la resurrección, el despertar a un estado de conciencia superior. Desglosando la forma de la cruz, que ha sido objeto de agudos análisis cabalísticos, geométricos y también aritméticos, desde la dimensión devocional y mística podemos destacar las siguientes ideas. Primero, en su sentido más profundo, la cruz representa la autoentrega, el desapego de todo lo que es la personalidad, el bajo ego. Es el medio de la ruptura con toda la mecánica de la personalidad y por lo tanto con la rueda de las reencarnaciones. Cuando hay crucifixión de un iniciado, crucifixión cósmica, este se encuentra completamente liberado del proceso de las reencarnaciones. Y si vuelve, es solo para aportar algo, no para experimentar algo, porque ya no lo necesita. En este sentido, la cruz rompe con toda relación del aspecto terrestre, con la manifestación física, porque hay sublimación de las partes inferiores solo para vivir en las esferas superiores. Voy a acomodarla. Segundo, en su forma, la cruz está ligada intrínsecamente al cuerpo humano, porque con sus brazos extendidos, el cuerpo del hombre es una cruz. Existe una relación entre la figura humana y la cruz, la cual viene determinada fundamentalmente por el aspecto formal de ambas, pues esta última se encuentra inscrita en el hombre como naturaleza viviente. El centro corresponde con el corazón, siendo el eje vertical el cuerpo y el horizontal los brazos. Pero además de esta correspondencia formal, entre las dos figuras existe también un nexo simbólico, ya que al igual que la cruz, el hombre toca los tres planos cósmicos. Con los pies toca el suelo, la tierra, con el busto y los brazos el aire y con la cabeza el plano celeste. En consecuencia, el hombre es considerado un microcosmo, donde el cuerpo establece una conexión con el mundo que lo rodea. Místicamente, el hombre es una cruz. Tercero, la vida del hombre está representada en la cruz. En ella, el movimiento en sentido horizontal representa la amplitud o principio pasivo, plano asociado con la vida y considerado como vector temporal, donde el plano izquierdo es el pasado y el plano derecho es el futuro. De igual modo, la expansión vertical simboliza el ascenso a los diferentes estados del ser o principio activo, eje que cruza al ser por su presente y que para el místico simboliza la vida
dirigida hacia la perfección. Podemos completar esta idea diciendo que el fragmento superior del eje vertical es el camino espiritual del hombre, aquel que le lleva a ascender para alcanzar el cielo. La mitad inferior de este eje se corresponde con el camino descendente hacia el subsuelo, mientras que en la zona media los hombres se encuentran retenidos en el tránsito de esta vida. En consecuencia, podemos decir que el espacio existencial del hombre está formado por un eje vertical de carácter sagrado y un plano horizontal con multitud y direcciones, con todos los afanes y quehaceres de nuestra vida, que representa obviamente el mundo concreto en el que actuamos. La cruz como imagen es, pues, representativa de la vida del hombre. La cruz es la marca indeleble en nosotros desde nuestra primera inspiración. Desde este singular instante de nuestra primera inspiración, nuestro ser queda místicamente considerado crucificado en los 4 ángulos de la carta natal, a saber, el ascendente, que señala la personalidad, la máscara, y que determina aspectos físicos y de temperamento, que a veces tanto nos esclavizan. El descendente, que señala las aspiraciones y motivaciones del nativo, como de su espiritualidad y de sus aspiraciones más profundas, tantas veces equivocadas y que producen dolor. El fondo del cielo, el medio cielo, que señala, aquí hubo un error. Repito, el ascendente, que señala la personalidad, la máscara y que determina aspectos físicos y de temperamento. Después tenemos el descendente, ahí me equivoqué, que señala la naturaleza de las relaciones con los demás, tan difíciles, donde muchas veces prima la violencia, ya la no comprensión, la incomunicación consciente e inconsciente. El medio cielo, ahí sí, que señala las aspiraciones y motivaciones del nativo, como de su espiritualidad y de sus aspiraciones más profundas. Y el fondo del cielo, que señala el pasado del nativo, de sus ascendientes, de su herencia tanto genética como psicológica, y que a veces producen taras y bloqueos. De acuerdo a los signos y planetas y aspectos entre ellos, como entidades quedamos vulnerables a las contingencias, a los equívocos, a las enfermedades, a la muerte física, a ser víctimas de nuestro falso ego. Tenemos las cruces, con nuestra cruz cósmica, y empezar nuestro caminar, puliendo nuestras cuadraturas y superando como Jesús en el Vía Crucis nuestras oposiciones estelares. Levantarnos una y otra vez a fin de no detener el camino y ser rezagados, porque entonces el trabajo de la liberación interior y el retorno hacia el Padre será imposible. En este transitar, cargando nuestras cruces estelares, las máximas pruebas son sinónimos de máxima evolución, de un florecer de nuestras rosas. Podemos, pues, concluir que la crucifixión de Jesús, el Cristo, el hecho más trascendental de toda la historia del hombre, fue realizado y consumado el drama de toda la humanidad, de todos nosotros. Su cruz fue, mientras reencarnemos, una señal nuestra, una coordenada, un encuentro, un contacto o un cruce entre los dos grandes valores de la existencia: la materia, el tiempo, la alimentación, representada en su eje horizontal femenino, y el espíritu, el espacio, la libertad, representado por su eje vertical masculino. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es también nuestra, y para nuestra alma es el punto de comunicación entre el cielo y la tierra, el eje de la vida,
A través de ella alcanzaremos la gloria eterna, adquirida por el sacrificio, y que debe culminar en felicidad derivada por el éxtasis. Y la cruz supone ese camino, pues místicamente considerada representa la entrega total, que es el camino para llegar al Padre, y se trata de una entrega gozosa, no de un sacrificio doloroso. Estimados amigos de la senda del cristianismo místico Rosacruz, espero sincera y humildemente que estas palabras, estas breves ideas sobre el significado místico de la cruz nos sirvan a todos para acrecentar nuestra conciencia que el drama de la crucifixión del Maestro Jesús en la Palestina del año 30 de nuestra era no ha terminado. Sigue presente en nosotros, en nuestras vidas, a través de nuestros desafíos y pruebas, de nuestras influencias estelares, que son también alegrías y gozos transitorios, porque la vida es eso. Eso es una combinación. Que la sombra del símbolo místico de la cruz se proyecte en el alma de cada uno de ustedes y que nos persiga permitir la insondable luz de Dios. Muchas gracias.